¿Recuerdas esa Navidad en la que debajo del arbolito viste una caja que parecía ser la PlayStation que tanto habías soñado? Y que además tus papás te miraran con cara de haber hecho el mejor negocio de la vida. Pero que al abrirlo te das cuenta que era la mundialmente famosa, flamante y espectacular PlayStation. Pero tranquilo, pequeño querubín, no fuiste estafado, sino que fuiste parte de la historia que marcó a millones de gamers en Latinoamérica. Hola, soy Chelo Méndez y te doy la bienvenida al primer video en este canal de Playstar, donde los videojuegos clásicos siguen vivos. Y el día de hoy vamos a hablar de esas consolas que no eran originales, pero eran gloriosas y que marcaron nuestra infancia gamer. Antes de hablar de este tema, si no tuviste nunca una de estas consolas, o bien, si eres muy joven para haberlas conocido, ¿qué haces acá? Nah, mentira. En este canal son todos bienvenidos. Y aquí te va una explicación de qué es lo que era esto. Cuando hablamos de clones de consolas, hablamos de aparatos que se hacían copiando los sistemas de otras más famosas. Y bueno, unas más legales que otras. Legales. La más copiada por excelencia fue la reina de los 8 bits. La Famicom, o NES para los amigos, pero fuera de ella, muchas otras como la Super Famicom, o la Super Nintendo, o la Master System, o la Mega Drive de Sega, también fueron copiadas. ¿Te suenan los nombres de Family Game o Polystation? Estas consolas tenían un exterior que imitaban, algunas mejor que otras, la forma de consolas reconocidas como la PlayStation de Sony, la Nintendo 64 o incluso la Xbox. Pero por dentro, la historia era otra, ya que pese al exterior moderno y familiar, tenían un interior que era siempre el que contenía los míticos 9999 juegos en uno. Pero que eran los mismos 5 juegos de NES, pero que venían con una leve diferencia en cada nivel. Para los conocedores era fácil reconocerla, pero aquellos que nunca habían visto una PlayStation original lograban engañarlo completamente. Viajemos un poco en el tiempo, a una época donde no había internet y los únicos reviews que teníamos eran los que te decían el vendedor de la tienda, o algún amigo, o algún familiar que conociera un poquito más del tema. A eso, sumémosle una región del planeta donde su economía francamente no era la mejor del mundo. Bueno, todavía un poco. Nuestra querida Latinoamérica. Un vasto territorio lleno de hermosos parajes y gente hermosa, pero con pocas proyecciones para empresas internacionales de videojuegos, al menos en los 90. ¿Y por qué te digo todo esto? Para ponernos en contexto. Por todo lo anterior, el panorama de considerar a Latinoamérica como un gran mercado no era muy favorable. Empresas como Nintendo, Sega o Sony, quienes dominaban la industria en ese momento, competían por los mercados japoneses, norteamericanos o europeos. Y eso hacía que conseguir una consola original en nuestros países no fuera tan fácil o barato. Y no es que no hubiera dónde conseguir. Sí, las empresas de retail o casas comerciales las vendían sin problema. Es más, se promocionaban en la televisión con anuncios que incluso eran más producidos que los de ahora. Tú sabes quién vive en 3D. Tú sabes quién está bajo control. Tú sabes quién tiene 4 veces más entretención. Tú sabes quién rompe las barreras. Tú sabes quién es el más buscado. Tú ya lo sabes. El juego es Nintendo 64. Con Nintendo 64 juega el mejor. Entonces, ¿cuál era el problema? El precio. Y sí, comparar el precio de una Nintendo 64 en el 97 con los valores que pagamos en esta misma región por consolas de ahora no es nada. Ya bueno, Nintendo baja la suya y todo, pero en ese tiempo, pues, era un poquito más elevado. Más si tomamos en cuenta que en ese tiempo los principales usuarios de videojuegos éramos niños que claramente no teníamos la solvencia para agarrar la tarjeta y decir como lo hacemos hoy, para eso trabajo. Y era un poco difícil que nos compraran un juguete de $200. Es en eso que muchos padres que querían cumplir el deseo de sus hijos, que anhelaban la PlayStation, necesitaban una alternativa más conveniente, sobre todo para nuestra clase media latina. Es aquí que alguien vio una oportunidad de oro. Aún pese a todas las limitaciones antes mencionadas, esos gráficos impresionantes, esas bandas sonoras y esas horas eternas de entretención no se podían aguantar. Y algunos viendo esto,
aprovecharon esa oportunidad. Y sí, quizás te estarás preguntando, ¿y en dónde está la traición o el fraude de todo esto que hablaste en un inicio? Bueno, ya vamos para allá. Pero primero recordemos al que creo fue el Nintendo de Latinoamérica, el Family Game. ¿Te suena? Y cómo no, si fue uno de los, si es que no fue el, sistema clónico más vendido en países como Argentina, Chile, Perú y Bolivia. ¿Y por qué? Bueno, razones hay varias. Principalmente la más obvia, era económico. Por solo $25, ajustado a la inflación actual obviamente, podías comprar la consola con un cartucho, que dicho sea de paso, en su tiempo no les decíamos cartuchos, le decíamos cassettes. Pero ya hablaremos de eso en otro momento. Y ese cartucho venía con algún juego, o 2, o 10, o 50... o los famosos 999.999 en uno. ¿Por qué no era 1.000.000? Bueno, dependiendo del fabricante. Y no conforme con eso, era compatible con los cartuchos de la NES original. Claro, eso sin tener en cuenta que jugábamos con una consola de 8 bits en tiempos de la Nintendo 64. Y que los no tan cómodos controles que traía se rompían con mirarlo. Pero hey, podríamos jugar Mario contra Omega Man por una ganga. Y sin el gran acceso a la información que hay ahora, ni cuenta nos dábamos que no era la original. Pero ¿sabes qué? Tampoco importaba, la verdad. Pero bueno, ahora sí, hablemos de traiciones. Como ya lo hablamos, si hay un producto por el cual muchos se llevaron una decepción fue con la Polystation. Aunque no fue la única, ni la última, porque aún en ferias o mercados locales vemos en algún lugar alguna que otra X-Game 360 o alguna Wii Wii. Wii Wii no se puede llamar Wii Wii. Pero el concepto es el mismo. Una consola que por fuera es igual a la consola de tus sueños, pero abrir la tapa del CD, ¡sorpresa! Dentro tenía una ranura para los mismos cartuchos de 8 bits de toda la vida. ¿Sí? Incluso venían precargados juegos como el Galaga, Donkey Kong, no el Country por supuesto, o el Pac-Man clásico, en una consola que juraba prometer gráficos en tercera dimensión. Literalmente era como comprar una licuadora y encontrarte con un rallador. Y con esto, honestamente, existían dos realidades, dependiendo de las circunstancias. Una era la de los padres que, sin conocer mucho, quisieron comprarle la PlayStation a sus hijos, pero no podían por el alto costo. Pero en algún mercado encontró la oportunidad de oro, ya que vio un vendedor, la verdad no sé si fue ágil o malicioso ese vendedor, pero que le vendió la misma consola, pero solo a $25 en vez de los $200 que costaba la original. Y con el resto compró muchos otros regalos esa Navidad. Pero al llegar la hora de abrir los regalos, aquel niño o niña se decepcionaría al ver que la PlayStation era una Polystation. Pero hay otro escenario, que es el que personalmente me tocó vivir, y es el de recibir la Polystation y disfrutarla a concho, porque al igual que con la Family, no tenía idea que no era la original, y después de muchos años me vine a dar cuenta. Pero da lo mismo, igual nos entretuvimos bastante. Mira, creo que es tiempo de hablar del elefante en la habitación. ¿Era legal? Probablemente no, al menos no del todo. Más de alguna de estas desconocidas empresas tendrían sus recovecos legales para producir estas consolas y otras serían piratería pura y dura. Pero al vender sus productos en una región en la que empresas como Nintendo o Sega no fiscalizaban con tanto esmero, casi no hubieron problemas. Pero seamos honestos, sin estos héroes casi anónimos, no hubiéramos conocido a Mario, Bomberman o Kirby. Con estas consolas aprendimos a burguetear en ferias, intercambiar, coleccionar, soplar polvo y pasar horas compitiendo frente a un grotesco televisor de tubo. Fue tanto el auge que incluso autoridades civiles y eclesiales incluso advertían que el uso de los Nintendos, como se les llamaba coloquialmente, podría ser dañino o nocivo para los niños. Y bueno, la verdad, aquí estamos. Pero ya hablaremos de eso en otro video. Creo que sé lo que te estás preguntando. ¿Y hoy siguen existiendo estas consolas? Bueno, sí, pero ya no como antes. Hay que reconocer que las cosas por estas tierras han cambiado un poco. Entre el reforzamiento de la economía local, la globalización de internet y los cambios generacionales, el escenario clónico es distinto. Ahora en cuanto a juegos retro, lo más buscado es la emulación, que ahora, ya sin tantas ilegalidades, se puede vivir una experiencia muy similar en computadoras, consolas dedicadas o incluso hasta en teléfonos móviles. Esto sumado a que los niños que jugaron con los clones hoy trabajan y pueden comprar las consolas que siempre soñaron, las que ya son piezas de colección y nostalgia. Y bien, para ir cerrando, ¿tú tuviste alguna consola clónica?
¿Jugaste con algún Family, un NASA o una Wii? ¿O caíste con la mítica Polystation? Cuéntamelo en los comentarios, porque queremos saber tu historia. Y por supuesto, si te gustó este viaje a la infancia noventera, suscríbete, dale like al video y activa la campanita para que te lleguen más recomendaciones de videos como este. Y también comparte este video con ese amigo que juraba que su consola también era original. Y bueno, si llegaste hasta acá, personalmente, te agradezco mucho. Este es nuestro primer video y esperamos que te haya gustado mucho. Y para que lo sepas, esperamos subir contenido como este semanalmente. Esperemos que sí. Y bien, me despido. Soy Chelo Méndez, esto es Playstar y aún nos queda mucha historia por jugar. ¡Chao!